opción, ¿eh? Apuesto porque se van a tirar 3 horas hablando. Atención, segundos quedan. Segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Estamos! Never shy of ambition, Aston Martin continues to build on its legacy. Here is a critical part of that story. The new Aston Martin Formula One campus, due to open in just a few months' time. But tonight, it's the venue for the reveal of the AMR 23. Ahí está la presentadora hablando, la fábrica. La noche que se ciñe es... ¡Ojo! Espérate. Bueno, verde, yo creo que eso todo el mundo lo esperaba. A new chapter for me and for the team as well. It's really the first year that the team has put in place different concepts on the car, a real structure for the future. Espérate que nos enseñaran desde el principio. The work we're embarking on with Aramco is all focused on establishing a long-term technical legacy. Well, the new building gives us a lot of opportunity to grow as a team. I think it's a big evolution from last year and very exciting. Ojo. Nos han dado un tour por la fábrica. Vale. Nos enseñan a crear un Fórmula 1. Me encanta. Si alguno ya está en casa, que vaya apuntando para convertirse en ingeniero. The factory is going to be a game changer, and having a partner like Cognizant is invaluable. In the next 3, 4, 5 years, Aston Martin will become a top team for sure in Formula One. Ojito. La noche que se ciñe sobre la fábrica de Aston Martin. Vale, no lo van a enseñar. Se han contenido las ganas. Se han contenido las ganas. Vale. Ahí está Lawrence Stroll, el padre de Lance, Pedro Martínez de la Rosa, Pedro MDLR. Ahí está. Grande Pedrito. Welcome to the Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team's 2023 car launch. What a start we've had already. The sound of this year's launch is an exclusive release of Rain Radio's latest track, Colours. You'll hear that throughout the event. And I should add also, there will be flashing images as well throughout our launch tonight. Now we are very excited to be here at the Warning, flashing images. new factory. Si hay algún epiléptico, in a multi-building campus right on the parece doorstep pontones con of the caída. famous Parece, Silver pero Coast. bueno, esto hasta que no se levante lo que digo, la falda, no se ve lo que hay debajo. Así que venga, vamos allá. Ahí está Lawrence, nervioso. Well, the key ingredients are coming together. There's a fresh A and a dynamic driver Dan lineup Fallows. spearheading that team. We've also Creo que got es new ese. blood across the technical. No lo sé, aún no le tengo la cara súper pillada, pero bueno, creo que estaba ahí, We will get to meet al lado de the Lawrence. AMR 23 in the flesh and the broader team around it, all together in one place for the very first time. But first of all, let's welcome to the stage, please, the person behind it all, the executive chairman of Aston Martin Aramco Cognizant Formula One team, Lawrence Stroll. Ahí está Lawrence Stroll. Traduce, loco, porque hay que traduzca. Tampoco hay mucho que traducir. Simplemente introduciendo a Aston Martin, no sé qué, y ahora va a hablar el jefazo diciendo que qué buenos son, que ahora mismo Lawrence, tampoco hay demasiado que it's great to see you traducir. again. First of all, how's your winter been? Busy, I guess. Very busy. I'm pushing the guys Aburrido en along. invierno, Build this sí, la verdad wonderful que sí. car we're about to see tonight and pushing the guys along at Gaydon, introducing our next generation new exciting sports cars that are coming. So Que viene una it's been nueva very exciting. generación de coches en los futuros años. Yes, that's for sure. I know you've said recently you've never worked so hard as you have on this project. Just explain to us why this is so Que nunca han trabajado tan duro como en este proyecto. What's behind your vision? Well, this is an incredible brand. As you know, it's our 100th Literalmente, Lander. anniversary. There's not too many automotive companies that can say that or have that level of history. And this was a project I embarked on a few years ago to create the hopefully one of the greatest Formula One teams that will be. Bueno, que es un proyecto para crear uno de los mejores coches que la Fórmula 1 haya visto.
400 very talented people that punched above their weight before. We've basically doubled that head count, and we've added this incredible facility, nothing like it in Formula One today. It's state of the art and doesn't compare to anything else that exists. And we're doing the same thing in the road car side of the business. You know, we've introduced the greatest SUV in the world, in our DBX, and we're about to launch all these great new sports cars. So the passion comes from excitement. And when I get excited about something, I get very passionate. Está muy exaltado por el proyecto, que está muy emocionado. This is good to hear. This is good to Que hear. tiene muchas ganas. Also, though, your history with motorsport goes back further than maybe a lot of people realise, and it's really in your blood, isn't it? Your love Su for historia en el motorsport es mucho más allá de lo que la gente puede creer. Got involved a little bit in the early 90s with Team Lotus. Estuvo en Lotus en los 90. What to do and what not to do was a very learned experience, and some of those lessons I've brought here. But yes, it goes way back. When you bought this team with a vision. We're here in year 3 of this journey. We're in this amazing new factory, and there's been more growth as well, hasn't there, around the team? Can you tell us a bit more about that? Yes, as I've just mentioned, we've basically doubled the headcount. We've already had some extraordinary people in the business. The team was successful before I took it over, but the tiene un grupo muy bueno de trabajo. The people we currently had are bringing this to a whole new level. And as I say, looking forward to be fighting for world championships in the future. Formula One, like any other business, is a journey. Campeonatos del mundo en el futuro. Our 3rd year in this journey, and as I think everybody knows, whether it's Formula One or any other business, it takes a little longer than 3 years. But the plan this year is to make a step, and next year make another step, and year after another step. Que llevan 3 años en Fórmula 1, pero que su objetivo es ir subiendo un escalón cada vez que crean un coche para alcanzar a los top. I'd say it's a game changer. You know, you saw earlier today where we're currently working out of. Dice que la nueva fábrica va a cambiar las reglas, o sea, va como a cambiar la forma de ver una fábrica. We were actually hoping to build this building a little bit earlier, but due to COVID, we obviously had a acabarlo lo más pronto posible. But it couldn't come too soon, and it is a game changer. Everybody will be able to sit together. Tienen túnel, actualmente no. Departments will be closer to where they should be. El año que viene sí. Working environment. And the formula for a winning Formula One team is people, process, and tools. Que lo que necesita un equipo para ganar es proceso, gente y herramientas. Es decir, una buena fábrica, trabajar y un buen grupo humano. The imminent future, though, is here. Yes. The AMR23. Under this cover. Under this cover. It's come together through a lot of hard work. Tremendous amount of hard work by, as I say, close to 800 very, very devoted, dedicated people. Han trabajado mucho, gente muy dedicada. When you walk around the factory, the excitement of the people in building this car, there's el entusiasmo de los ingenieros a la hora de hacer este coche. Through here in Silverstone, through our road car companies in Gaydon and St. Anton, everybody's really on a high and very motivated about Están todos muy emocionados, muy motivados. Teniendo toda esa pasta podrían haber sentado a todos, qué pobrecitos los que estén de pie. Pues sí, la verdad. Porque les van a hacer esperar un buen rato. While the team hasn't challenged for titles yet, you've touched on it a little bit there with the ingredients. Do you feel you've got all the right ingredients in place now to achieve your goals? I think we have most of the right ingredients in place. The one ingredient we're missing is a bit of time. And there's no replacement. Saber si ganaremos o perderemos es cuestión de tiempo. From a managerial, executive level, from a personnel level, yes, I believe we have all the right people in place, and this building. Cree que tienen la gente correcta y están en el lugar correcto. Driving towards that success, and we just need to be. Es una excusa. I don't have a great deal of patience required to get to where we ultimately want to be. We will get there. The desire to win is definitely there, that's for sure. You've got a very skilled and dedicated workforce here, haven't you? But you can't take this journey alone. You need your partners. Partners are critical. Bueno, ahora va a hablar de los patrocinadores. Esto ya no lo voy a traducir. Si hay algo interesante, lo traduzco. For example, Aramco, who not only sponsor but help technically in driving the team forward through the personnel they give us, through the technology that they share with us. No, we have great partners. We have great fans. We have a tremendous following in Aston Martin. And really, since Aston Martin has come back to Formula One, we're going back to our roots. The level of fan engagement and the level of excitement from the younger generation, and we see it through our sales of our road cars.
it's significantly improved dramatically. Bueno, que ha since Aston aumentado took the mucho design. el engagement, el alcance en personas jóvenes, más que en los coches de calle, o sea, en coches carrozados. It's critical. The sport has a halo down, trickle down effect on our road car company. It's also taking the technology out of these cars and Dice bringing que them el into our road motorsport cars. es muy importante para una marca de coches de calle por la tecnología, la inversión, The fan engagement is spectacular. el It's engagement. doing what it's supposed to do, even faster and in spades. It's in its DNA. It's in its DNA. Bringing the DNA back to what the DNA should be: technology, racing, performance. Lawrence, thank you so much for talking to us today. Good luck this year. Thank you, Lawrence. Thank you. Lawrence Stroll. Dice que el ADN de Aston Martin es tecnología, racing, o sea, velocidad y performance, rendimiento. No sé muy bien, racing tampoco diría muy bien cómo es Well, it's correr, not es just about all of you here no sería today. velocidad, Fans pero are yo creo que es watching lo this que más se event asimila en ese all around the contexto. world and Y a performance fan que es event in rendimiento. London as well. So we eagerly await the launch of the AMR 23. It is not long to go now. Ojo. I'd like to welcome to the stage now our next guest. Please welcome Team Principal Mike Crack. Mike Crack. Ah, no, he dicho Dan Fallus. Quería decir Mike Crack, perdón. He dicho Dan Fallus, ya estoy emocionado. No, este es el Mike Crack, sí. Me he equivocado de nombre, pero quería decir eso, sí. Welcome, Mike. It's good to see you. And I always ask how's your winter been, but for you, I imagine it was pretty busy and Lo he maybe dicho not dos much veces time incluso. off. Not O much tres. time off, you're right. I got my first Silverstone winter this winter, so it was not only busy, but quite wet and cold as well. To those who aren't aware, you've got a fantastic history. Ha sido su primer in invierno en motorsport. Silverstone. So tell me, how does this project compare? Well, actually, I'm very privileged to be part of this very ambitious project, huge potential. If you see the amount of investment that is going on here, it's just incredible, and it shows the ambitions that we're having. We are only in year 3 now for Aston Martin, year 2 for me, but you see already things are coming together. The will to succeed as well is hugely important. You can feel it here as well. Exactly, yes. Abu Dhabi seems like an age ago. 2023 will be your second season with the team. How are you feeling heading into this season? What's the difference? Well, I think last year we saw that from the middle of the season we really made very good progress. The team is really on a high. We have Hicieron un gran progreso a we mitad de have improved temporada. in all areas, and we want to take a next step. We want to take a step forward from where we have been. And Queremos, we don't know dar where el we're siguiente going paso. to end up, but I think everybody has worked extremely hard over the winter on the AMR 23. Todo el mundo ha trabajado muy duro and we durante el should see invierno. what it is, but our intention is to make a good step forward. Technical part Que planean hacer un gran paso as well. adelante. Can you just tell us a little bit more about the setup there? Yeah, we have recruited quite a lot of new people, like Dan Fallows, like Eric Blondin. We have integrated them in a workforce that was already very strong before, and it made us even a lot stronger. We have spoken about the facilities we have now. Han trabajado muy duro con las facilidades, con las herramientas que les ha dado really game changer el for equipo. us. We will have everybody working together, and we look forward to that. It's an exciting driver lineup for 2023, of course. What are you expecting out of Lance and Fernando? Just pretend they're ¿Qué not esperas de listening. Fernando y it's de fine. Lance? They're not listening probably. Yeah, it's a very exciting lineup. Lance is doing his 7th year in Formula One. Huge talent, did really well compared to Sebastian, a four-time world Séptimo champion. año del Stroll en And Fórmula it's up to 1, us to gran give Lance the talento. competitive car that he's deserving. We have seen in the past podium, so it's up to us to give the tool. Fernando, huge speed, determination. The hunger that Fernando is having is really inspiring for all of us as a team, and has already played big marks. Fernando es una But we inspiración have para el not equipo. only these two, we have also Formula 2 champion Felipe Drugovich, we have Formula E World champion También a Stoffel Drugovich. Vandon, and our ambassadors Campeón de Jessica Fórmula and 2. Pedro. So I think we're all set up really well for this season, and we cannot wait to get it going. No, nor can I. Thank you very much, Mike. Mike Crack, thank Thank you. Mike Crack. Thank you very much. No lo he dicho, pero bueno, es buena la broma, de Mike Crack. Lander, muy buena. Hace mucho que no veo a Mike Crack. O Well, Mike as we Crack. mentioned, there is a new driver pero es lineup muchos this year. años, You make o up sea, part of a wider squad that muchos epitomise años. the passion, the energy and the purpose of this team. Ahí está, Fernandito, Drugovich, De La Rosa. La chica no sé quién es, lo siento, Stroll. Formula One means nearly everything to me. As a child, I never imagined to become a Formula One driver. That was a dream. It's been a big part of my life since a very young age. Racing to me is everything because I genuinely have no idea ¿Alguien what sabe I cómo would se llama la be tía? doing in my life if it wasn't for this point.
La cara me suena, pero no sé quién matter es. how many times you drive a Formula One car, the feeling when you are behind the wheel is always the same. It's just of a massive respect of what you're driving. Oh, it feels good. Butterflies, adrenaline, excitement. Yeah, feelings that never get old. As racing drivers, we really like the speed, and something that you can get in the F1 car is something, ridiculous. Qué bien It's me so cae fast. Drugovic, We love the speed, but for me what is the most important is the competition. Está flipando, ¿no? The whole team has to Buen amigo have de the same Fernando. energy and has to believe Dio that la carrera. it's possible. Hello, Mike. Prácticamente. How do you En feel Fórmula 1 ahead of hablo. the season? Very good. Everything is progressing. I'm extremely proud of the team's efforts. They've done an amazing job. And the teams are working desperately hard. The last 12 months in particular, culminating in really the birth of AMR 23. We have you here finally, so I'm quite confident. I hope you are the same. It's so Estoy muy exciting confiado. watching this team grow from relatively humble beginnings to what we're looking to achieve in the next few years. We're all massive Formula One fans. I'm still a fan. I love my job. It's much bigger than all of us. The first thing that as a driver you need to understand is that you are one more. You are part of Lo a primero que team tienes que of entender como 1,000 piloto de people, Fórmula 1 es que eres that, uno más. every one of them is important. We all are a very motivated group of people, and the only way that we're going to win races is by working together. This year is going to look so much better. Everyone is so passionate to want to win. I think this team has really grown a lot over the last 12, 18 months, and I think it's only the beginning. Este equipo ha crecido mucho en los últimos 12, 18 meses. Aston Martin is just so special. It's true heritage. It's been built Aston around Martin es especial. a race team, a Formula One race team. There is a strong energy in the team. Hay una energía muy fuerte en el equipo. Unstoppable. Now we're ready for the year. Estamos preparados para este año. Ahí está el mono, bastante parecido. Well, it's not just the driver squad. More than 700 great men and women, both at the track and at the factory, who make it possible for the team to go racing around the world, have poured their hard work and their energy into the AMR 23. Are you ready? Let's see it. ¡Ojo! 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver. Atención. Aston Martin was forged on the track, and we're still here at the pinnacle Ojo. of motor racing, 110 years later. It marks a real beginning of a new chapter in our story. There's new energy. It really seems like the pieces are starting to fall into place. We have left no Atención. stone unturned. I'm super motivated. This is probably the biggest project of my life. Supporting each other and No lo hagáis tan largo, joder. It's a very exciting time in the team, working so hard every day. It's just the grinding that the team needs to move forward. We've created a collaboration that spans Me encanta Pedro La Rosa, el único que mira para otro lado. With the advancements in tech, new personnel, and then of course with the new factory, where that's going to take us in the future is really Mucho exciting. misterio le están A dando, striking car with a striking color. Recordar, es coche real, no es maqueta. ¡Ojo! El nombre de todos los que han trabajado en el coche. Y seguramente falta alguno. Escuchar. Piel de gallina otra vez. Me ha pasado con McLaren. Otra vez. Piel de gallina. Joder, cuánto misterio, tú. AMR 23. ¡No! ¡Voy hacia la luz! ¡No! ¿Quién viene por ahí? Los dos jefes. Fernando Alonso y Lance Stroll. Ahí está. Tanto misterio para los pilotos. Allá vamos. Venga, destaparnos ese coche. ¡Ojo! 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 A ver. ¡Ojo! Necesito ver el lateral. No tiene cortes. No tiene cortes.
pontones bastante grandes. Pontones bastante grandes comparados con McLaren. Pero, como hemos dicho, bastante caídos, estilo Red Bull. Lo que es raro es lo de los pontones. Son bastante más grandes que los de McLaren y son mismo motor. Well, Lance, Fernando, nice to see you both. Hello. What do you think, Lance? Yeah, it's cool. Fernando, first off. A ver, necesito alguna vista. Aleta grande, ¿no? Ahora veo. It's going to be quick, right? Yeah, we'll find out in a couple weeks, but very exciting. It looks great. It's always an exciting Muchas cosas que mirar. Fernando, your thoughts? Yeah, it looks great. It looks amazing. Sí, tiene pinta de ser bastante grande la aleta, make sure that it's fast. It's up to us now on every race we can, and I can't wait to put the. Si han encontrado una laguna, así a simple vista yo no la veo, ¿eh? La supuesta laguna. It was fun. I had a nice winter training. Yeah, spent a bit of time away. Puede ser que esté ciego. With some friends and, no me extrañaría. back to racing. Refreshed and ready to go. And Fernando, this is the start. Me extraña esto, of a new tío. chapter for you this year. Esto no lo llevaba en How el did resto, you Esta antenita. Yeah, it has been quite, Esa antenita no la llevaba el resto. O no me suena. In contact, and obviously from January I've been here. No sé si alguno se había fijado. Some simulator sessions, meeting new people, and yeah, also visiting the new facilities that they will be ready soon. Necesito una imagen desde arriba y una lateral para poder analizar. Y si se puede, una desde atrás. Son las más importantes, desde arriba, lateral y desde atrás. Es lo más importante. Que a lo mejor esto está en el difusor, la supuesta zona gris en la que han basado el coche. Made you choose to come here? What were the factors that made you think I want to carry on racing? This is a challenge I'm going to take. Well, I think a little bit the new people that joined the Quiero team. mirar un par de cosas, ahora os enseño. How ambitious everything is here in this project. The leadership of Lawrence obviously is a big thing as well. You know, this investment plus the talent is normally a good recipe for success in Formula One. So hopefully we can make this success coming as soon as possible, and you know, we will try to. McLaren también tenía la pestañita esta, Lance, this is your third year as an Aston Martin driver. What are your goals heading into this season? Well, I think Alfa Romeo? You know, we want to be competitive. You know, we improved a lot throughout the year last year. Aston, Alfa Romeo también, pero es bastante diferente. Esto no lo llevaban estos últimos años, Esquinas superiores del alerón delantero. Es que necesito tener imágenes fijas. A ver, necesito imágenes fijas. A ver si las encuentro. Y empezamos a analizar un poquito despacio. Aston Martin. Vale, esto, a ver. To building this car, a lot of new ideas, new people on top of the, you know, very talented people that have been here for a long time. You know, a lot of new people joined over the last hay una cosilla bastante importante, ahora os enseño, it's a really exciting time for Aston Martin, a ver si encuentro alguna foto. Es que necesito fotos. Esto es. And you've got a new teammate as well alongside you. Oh yeah, lo tengo. Almost forgot. A ver. And finally, what are your expectations for this year at the wheel of Eso, this car? ¿vale? It's part of the journey, I know, that Aston Martin. Vale, dos cosas tengo muy importantes. What are your expectations? Tres. Yeah, I think if, you know, we can consistently be fighting for good points. Cuatro. You know, podiums. Me falta una desde atrás. The chances there. Me falta una foto desde atrás para poder analizarlo al completo. You know, making another step from where we were last year. Last year we were. Y una fotillo desde atrás. Si alguien encuentra una foto desde atrás, que me la pase por Twitter, por favor. A ver, Aston Martin. On points with Alfa Romeo, which was actually a great recovery in the second half of the season. And I think this year, you know, if we're fighting further up the field again. You know, that's gotta be. Si no ya la encontraré. Me falta la de atrás. Yeah, you know, I'm definitely looking forward to seeing where we sit in Bahrain. Fernando, your expectations for this season? Yeah, very similar. I think we have to make sure that we have
a good baseline for future Aston Martin cars that they will come in the future. Last year, I think the team went through with some difficulties during the first part of the year, but they had a good second part of the year, so we have to see that progress also into 2023. Ese push, creo. You know, we will not be happy with fourth, we will not be happy sí, with third, we will te, not be happy explicas, ya lo he visto yo, ahora os lo enseño todo con más detenimiento, pero no es realmente la subida. Ahora verás lo que es. We need to make sure this car is the baseline for future years. Great stuff, thank you very much. We have o sea, a question hay dos, now. tres partes súper importantes. Esto. In front of me. You've joined us from Raspberry Pi, a cognizant global philanthropy and outreach program grantee. Vale. Silverstone UTC. Hay muchas cosas muy importantes, ¿eh? Vamos a hacer un análisis. I definitely do, Rachel Brooks. We have our friends from Silverstone Un análisis interesante. who say the car looks beautiful. Amazing, beautiful, from Raspberry Pi, which is a computer technology charity. The car Noah looks. Vale, hay muchas cosas, muchas cosas. Really pretty. This is great. It's a good start. Now we've settled on that. Vale. Si queréis, me vais a permitir quitar esto. No van a decir nada nuevo. Vale, vamos a analizar el coche porque es que si no, no me va a dar tiempo, ¿de acuerdo? Michael Schumacher. Esto ya va a ser ronda de preguntas. No, it's vale. You know what? I was just a fan of the sport. Quito esto. Me lo vais a permitir, ¿vale? Y vamos a analizar esto porque hay mucho que analizar, ¿eh? Mucho. De acuerdo. El Aston Martin. De lateral no parece tener gran cosa, ¿vale? Visto así, simplemente un pontón con una caída muy tranquila. Otra caída muy tranquila con apenas aleta de tiburón. Esto es muy importante. Casi no hay aleta de tiburón. Y ahora vamos a ir parte por parte. Que es que encima han tenido el detalle de señalarnos los cambios. Detalle 1, lo que nos decía Lander. Fijaros la pedazo subida que pega el alerón delantero. Esto va a generar una carga aerodinámica brutal. Y un drag brutal, una resistencia al avance increíble. Es decir, confían muchísimo en su motor. O sea, para que nos entendamos, se acaban de hacer un Red Bull de la temporada 2012. Un coche que de motor no iba sobrado, pero que tenía muchísima carga aerodinámica. No sé cómo irán de motor, pero esto da muchísima carga aerodinámica. Es decir, es en lo que se están basando, en conseguir un coche muy aerodinámico. Veo rápido en curvas, lento en rectas. Puede ser, habrá que ver el motor. Luego, aquí, aunque no está señalado, tenemos una entrada de aire al motor gigante. Es enorme. Igual que los pontones, son bastante grandes. Son más pequeños que el año pasado, pero son grandes. Son bastante grandes comparados con el resto que hemos visto hasta ahora, como el de McLaren que hemos visto antes. Entonces, esos serían los tres cambios que vemos en esta vista. Pero quedaos que aún queda lo más importante. Tenemos un difusor, ¿vale? Que aunque no se ve muy bien, es más grande, ¿vale? Creo que era más grande. Voy a traducirlo para que lo entendamos. Han elevado el borde 15 centímetros, ¿vale? Han aumentado la rigidez. Se ha levantado el difusor, es más alto. Sensores adicionales, etcétera, ¿de acuerdo? Estaba aquí escrito. Eso es lo importante. Un difusor más grande permite una mayor entrada de aire y una mayor disipación de aire, lo que permite una mayor carga aerodinámica. ¿Cuál es el problema de una mayor entrada de aire? Más porpoising. Cuidado porque el porpoising puede no estar disipado para esta temporada. Puede ser un handicap al inicio. Cuidado. Hay que saber controlarlo muy bien este año, ¿eh? Va a ser importante. Aquí nos lo marcan, la entrada de aire. Y luego los pontones. Y los retrovisores. Los retrovisores, a ver, desde aquí se ve muy bien. Son muy finitos, ¿vale? Son súper finitos. Intentar tener la menor resistencia al avance posible, ¿vale? Y luego me faltaría... Si aparece, que no sé si vamos a tener esa imagen desde arriba. Una imagen desde arriba, si no está, a lo mejor puede valer. No. Vale, no la veo, pero aquí más o menos se va a intuir, ¿vale? Si buscamos una imagen del Fórmula 1 Ferrari F1 2022. Si vemos una imagen del Fórmula 1 de Ferrari, fijaros. A ver, vamos a ponerlo en grande, si se puede. Aquí. ¿Veis este como agujerito que hay aquí, ¿vale? Donde están las entradas de aire. Si vamos al McLaren que han presentado antes, ¿vale? Vamos a buscar el McLaren, que es el que tenemos aquí.
A ver, una imagen desde arriba del McLaren tiene que haber por aquí. Incluso... A ver, es que aquí no se va a ver muy bien. A ver, ¿dónde puedo ver una imagen del McLaren en condiciones? Un McLaren, a ver. Para comparar, no por otra cosa. Vale, fijaros. ¿Veis que aquí? Imaginaos que aquí está la entrada de aire. Fijaros, la de McLaren y fijaros la de Aston Martin. Fijaros la curva que hace, para que nos entendamos. El borde que hace. ¿Por qué hacen eso? Para generar menos turbulencias y para redirigir el aire de mejor manera hacia el difusor trasero. Para algo lo han mejorado. Es decir, van a basarse en la carga aerodinámica otra vez. Es decir, dejan de manera secundaria el motor. Van a generar bastante carga aerodinámica. Y sobre todo lo que más miedo me da es esta parte delantera, ¿vale? También es la parte que más se puede arreglar, porque es un alerón delantero que es algo bastante modificable, no es parte del chasis. ¿Por qué me da miedo? O esta posiblemente pueda ser un ala que puedan usar en un circuito como Mónaco. Tiene una carga aerodinámica bestial esta ala delantera, ¿vale? Tiene muchísima carga aerodinámica. No creo que sea esta misma ala la que vayan a llevar a Monza, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero los dos son motor Mercedes, ¿no? Por eso me extraña tanto. Dos cosas en concreto. Las entradas de aire. McLaren, por ejemplo, aquí arriba también tiene una gran entrada de aire. Son bastante grandes las dos. Incluso es un poquito más grande. Bueno, no sé cuál es más grande. Está un poquito más ancha. Pero la que me extraña es esto. Fijaros el tamaño del de Aston Martin, que es pequeñito, es más alargado. Pero es que mira el de McLaren. Es que el de McLaren es enano. La entrada de aire del de McLaren es muy pequeña. ¿Qué hace esto? Una menor carga, un menor drag, una menor anchura, una menor resistencia al avance, pero es una menor refrigeración. Es decir, McLaren confía mucho más en la refrigeración de Mercedes que Aston Martin. No lo sé. Y aquí el gran cambio. Fijaros lo planita que es el ala delantera del McLaren. Mirad la de Aston Martin, la comba que pega. ¿De acuerdo? Eso es, yo creo, el mayor cambio y la laguna junto al difusor trasero dentro de lo que habíamos visto, ¿vale? Me faltaría ver una imagen mucho más baja del difusor trasero, ¿vale? Porque, bueno, así no se puede ver. Y aquí sí se puede ver una cosa muy importante, que es la que, ¿os acordáis que os he dicho? Quiero una imagen trasera del McLaren, que no se veía muy bien, ¿vale? A ver si la puedo encontrar una más o menos... Vale, ¿veis estos dos pequeños aletines de aquí? Aquí se ven perfectos, ¿de acuerdo? Estos dos aletines son un alerón trasero extra, ¿de acuerdo? Este mismo alerón trasero, imaginároslo aquí. Es decir, va a generar aún más carga aerodinámica, mucha más. El Alfa Romeo tenía unos alerones aquí gigantes, enormes, el Alfa Romeo. Estos, no sé qué tan grandes son comparados, porque en el Alfa Romeo no hemos encontrado la imagen, pero también tienen pinta de bastante grandes. Y los de McLaren, me da la sensación que también. Me parece que son las partes más importantes. No sé si alguno estará viendo algo más que se me esté escapando, que es muy posible. Me extraña mucho estas antenitas de aquí. De momento lo llevan todos los coches que nos ha enseñado el coche real. Se me hacen muy extraños. No estaban el año anterior, a eso voy. El morro, sí, bueno, más allá del morro. A ver, McLaren el morro. Ah, mira, aquí lo vamos a poder ver muy bien. Aquí acaba aquí el morro. A ver, una de Aston Martin desde el lateral. Un segundito. Vale, buena punta del Cancelander. Fijaros el morro de Aston Martin donde acaba. Literalmente en la punta. ¿De acuerdo? Mirad el de McLaren. Tiene como una especie de aletín extra. O mejor dicho, el morro acaba antes. ¿De acuerdo? No lo sé. Aquí sí que no sé decir cuál es mejor y cuál es peor. A ver, mejor y peor tampoco es que uno sea mejor que otro. Hasta que no los veas en pista no lo puedes saber, porque un coche no es una pieza, es un conjunto. Los veo muy distintos para ser el mismo motor. Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que es la mayor sorpresa. Y una de las sorpresas empañadas para mí, el alerón, la parte de la aleta de tiburón. No hay. O sea, es que no hay aleta de tiburón. Literalmente. Fijaros, McLaren, que hay poca. En McLaren hay poca, pero la caída aquí queda bastante aleta de tiburón. Y luego ya aquí sí que se estrecha. Pero es que en Aston Martin apenas, es una línea recta, ¿vale? Queda esto, pero es la entrada del motor, ¿vale? Y la caída es súper agresiva en la aleta de tiburón. En McLaren es mucho más progresiva, es mucho más para intentar la continuidad del aire. Aquí es literalmente un corte, o sea, ¡pum! No sé valorarlo muy bien. Y luego hay un detalle
que quiero fijarme. Vale, os parecerá una chorrada, ¿vale? No sé si habrá alguna imagen mejor, más cercana. No, vamos a ir a la de arriba. Vale, y es el halo. ¿Por qué? El halo en teoría es un elemento de seguridad que no debería... O sea, es muy importante aerodinámicamente. O sea, es una gran carga. Es un gran artífice del drag, ¿vale? Genera muchísimo drag. Pero si nos vamos al coche de Alfa Romeo, ¿vale? En McLaren tampoco estaba lo que os voy a enseñar. Alfa Romeo, ¿vale? Fijaros esto. Esto es muy raro y bastante importante, de hecho. Es una chorrada que puede dar mucho tiempo y que muchos vayan a poder copiar. Vale, no es la mejor imagen, pero creo que algo se nota. Fijaros que el halo es recto, para que nos entendamos, no tiene ondulaciones, ¿vale? Mirar el Alfa Romeo. Se nota poco, pero hay una pequeña ondulación. Si tuviera... Buenas, Oscar. A ver si tengo una imagen más cercana del halo. En la presentación se vio. No sé si aquí la voy a poder conseguir. Una imagen más cercana del halo. Ahí justo lo han tapado. A ver. Necesito el coche de frente. Más o menos creo que se nota. Está recto en casi todas las escenas, ya que hay una pequeña ondulación, ¿vale? Cuidado con esa pequeña ondulación, porque puede crear menos drag, ¿vale? Para mí esas son las partes más importantes. GP de Bahrein, Alonso 13, Stroll 17. No te extrañe. No te extrañe. Para mí son las cosas más importantes del coche, ¿de acuerdo? Y tampoco tengo mucho más a analizar. Tenemos aquí la entrada del freno, pero tampoco te puedo analizar demasiado ahora mismo. Hasta que no veamos los coches en pista va a ser complicado. Compara distancias de ejes. Van a ser parecidas, están reglamentadas la distancia de ejes. No creo que vaya a haber mucha diferencia. Este es McLaren y este es Aston Martin. A ver, lo que sí se puede apreciar, ¿vale? Es que Aston Martin parece tener algo más de rake. Pues que no sepáis qué es el rake, es la inclinación entre el morro y la parte trasera, ¿de acuerdo? Digamos, la punta que hacen. Parece tener un poquito más de punta que, por ejemplo, McLaren, que parece ser bastante pequeña esa distancia, ¿vale? De rake. La distancia entre ejes es muy parecida, ¿vale? Por no decir que es igual. Pero sí es cierto que parece que Aston Martin tiene un pelín más de rake, ¿de acuerdo? Y Alfa Romeo no lo he visto, la verdad. No sé cuánto rake tendrá Alfa Romeo, no me he fijado. Una imagen lateral. Pues Alfa Romeo también parece bastante planito. Estamos hablando de que el rake se puede modificar, o sea, no penséis que esto va a ser exactamente así en Bahrein, ¿vale? El ala, por ejemplo, que lleva hoy Aston Martin no va a ser exactamente igual a la de Bahrein, ni de broma, por la carga aerodinámica. O sea, esta es una carga de altísima carga, la que han puesto, ¿de acuerdo? Pues nada, con esto yo casi me voy a despedir. Decidme las últimas cosas que queréis que mire, si hay algo que os llame la atención, ¿vale? O que se nos haya podido pasar. Pero la verdad, bastante interesante, ¿eh? Bastantes cosas bastante interesantes vistas ahora mismo. Aprovecho para deciros que si no me seguís, pues un follow se agradece. Vamos a estar narrando los tests, vamos a estar con las carreras de Fórmula 1 siempre. Has dicho que es push, lo hemos dicho antes, es push rod. Sí, es push rod. McLaren es pull. Este es push, o sea, son literalmente contrarios. Continúan con lo que eran el año pasado, que es lo lógico. McLaren pull rod, Aston Martin push rod. Y me parecen las que he destacado todo. No sé. Muchísimas gracias por el follow, Jeffo. También a Mario, que lo ha dado hace media horita, pero estamos en mitad del directo, así que no lo he agradecido. Pero bueno, sí, muchísimas gracias, tío. Y bueno, pues con todo esto, chicos, yo me voy a despedir. Nos vemos mañana con la presentación del Ferrari, ¿de acuerdo? Día de los enamorados, para los que tengan pareja. Yo aquí me quedo, disfrutando del Ferrari, mi nueva pareja este año, ¿vale? Junto a Aston Martin. Así que bueno, chicos, yo me despido, ¿vale? Nos vemos mañana y hasta la próxima, chavales. Bye.